Emma se encogió cuando el despertador volvió a recordárselo. Las 5:30 de la mañana. Justin respiraba suavemente a su lado, con el brazo detrás de la cabeza, su posición habitual para dormir. Antes le parecía mono, pero ahora ya se había acostumbrado. En el baño, evaluó su reflejo. Las ojeras se habían hecho más evidentes. Tengo que dormir más, pensó, echando la pasta en el cepillo. A los 32 años no podía permitirse el lujo de descuidar el sueño. La cocina la recibió con el silencio previo al amanecer. Emma encendió la cafetera, regalo de Justin, las pasadas Navidades. Cara, lujosa, con muchas funciones, de las que solo utilizaba 2. Un regalo típico de su marido, práctico, pero no exactamente lo que ella quería. Buenos días. La voz somnolienta de Justin la pilló desprevenida. Hoy llegas temprano. Tengo que preparar la galería para una nueva exposición. Va a llegar la obra de Anderson. Ah, ¿ese psicópata de los perros azules? Justin alcanzó la cafetera. No está loco, ve el mundo a su manera. Intercedió Emma habitualmente por el artista. Como quieras. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha. Emma lo siguió con la mirada recordando su primer encuentro. 6 años atrás, en una cafetería de la Quinta con Madison. Ella acababa de conseguir un trabajo en la galería y lo estaba celebrando con un café con leche con doble dosis de sirope. Disculpe, ¿está libre este asiento? Una morena alta con un traje caro le señaló la silla de enfrente. Todos los demás asientos estaban ocupados. Sí, por supuesto, le indicó con el bolso. Justin, le tendió la mano. Emma. A juzgar por los catálogos, tienes algo que ver con el arte. Trabajo en una galería, o mejor dicho, acabo de empezar. Y me gano la vida haciendo números aburridos. Quizá podrías ilustrarme sobre arte contemporáneo. Ella recordaba hablar sin parar, entusiasmada con las últimas tendencias, y él escuchaba con auténtico interés. Entonces volvieron a verse. Y otra vez. Un año después se casaron. La galería la recibió con un escalofrío y olor a pintura. Sara, su ayudante, ya estaba colocando los folletos informativos. Hola, ¿qué tal el fin de semana? Bien, Justin trabajó, yo hice el papeleo. Emma empezó a revisar el correo. ¿Otra vez trabajando? ¿El sábado? Un gran proyecto. Emma se encogió de hombros. Ya sabes cómo es. ¿Y es así a menudo? Últimamente, sí. Pero es temporal. Sara estaba a punto de añadir algo, pero el timbre del teléfono cortó la conversación. Comenzó el ajetreo habitual. Recibir los cuadros, colgarlos, coordinar los detalles con el comisario. Al anochecer, cuando el último cargador se había marchado, Emma se sentó en su silla y cerró los ojos. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Justin. Llegaré tarde esta noche. No me esperes levantada con la cena. Emma suspiró. Mensajes como ese solían alterarla. Ahora lo único que sentía era cansancio. Tal vez así era crecer, cuando dejabas de esperar milagros de la vida. Recordó su primer año juntos. Justin le llevaba café a la cama, podían pasear por la ciudad durante horas, haciendo planes para el futuro. La había llevado a restaurantes caros y a bares de jazz baratos, habían discutido sobre arte y política, habían hecho el amor hasta el amanecer. Ahora sus conversaciones versaban sobre todo sobre asuntos domésticos. ¿Quién pagaría internet? ¿Qué comprar para cenar? ¿Cuándo llamar al fontanero? Emma se sorprendió pensando que no recordaba la última vez que habían tenido una conversación de verdad. «Hola, ¿sigues aquí?» Sara se asomó al estudio. «Vete a casa, mañana es un día ajetreado». «Sí, lo haré. Estoy terminando unos papeles». En casa, Emma calentó una lasaña congelada, se sirvió un vaso de vino y puso su serie de televisión favorita. A las 10 entró Justin, cansado y un poco hablador. «¿Qué tal el día?», le preguntó. «Bien, mucho trabajo», se aflojó la corbata. «¿Y tú?» «Bien también. Preparándome para la exposición». «Eso está bien».
Besó la parte superior de su cabeza. Voy a ducharme y a acostarme, cansado como un perro. Emma le vio subir las escaleras y pensó que antes conocía todos sus pensamientos, todos sus estados de ánimo. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿En qué momento se habían convertido en simples vecinos que compartían una casa y una cama? Terminó su vino y se fue también a la cama. Justin ya estaba profundamente dormido con el brazo detrás de la cabeza, su postura característica. Emma se tumbó a su lado, intentando no molestarle. En la oscuridad, se quedó mirando el techo durante largo rato, intentando recordar la última vez que se había sentido realmente feliz. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. Un coche tocaba el claxon a lo lejos, y Emma pensó en la chica de la cafetería que había creído en el amor a primera vista 6 años atrás. Me pregunto qué diría si se viera a sí misma ahora. La lluvia tamborileaba en las ventanas de la galería. Emma estaba revisando catálogos antiguos, preparándose para la exposición de aniversario. Hacía 5 años que había abierto, un tiempo decente para una galería pequeña. Una foto de la inauguración le llamó la atención, ella con un vestido negro, Justin con el brazo alrededor de su cintura, ambos sonriendo. Habían pasado 6 meses desde la boda, una época en la que aún eran realmente felices. «Hola, jefe». Sara se asomó por la puerta. «¿Has encontrado las fotos antiguas?» «Sí, mira. ¿Te acuerdas de aquel día?» «Por supuesto». Justin compró la mitad de la obra de Matthews por aquel entonces para mantener la galería. Emma sonrió. En aquel momento le había parecido increíblemente romántico. Un marido que creía en su sueño lo suficiente como para estar dispuesto a invertir mucho dinero. Ahora se daba cuenta de que no era más que un movimiento práctico. Los cuadros habían triplicado su valor desde entonces. «Tuviste una luna de miel preciosa». Sara se sentó a su lado. «Sí, Italia. 2 semanas». Emma se quedó en silencio, recordando. Habían paseado por las callejuelas de Florencia, comido helado en la Fontana di Trevi, se habían besado en el puente de Rialto. Justin aún sabía cómo sorprender entonces. Por ejemplo, la despertó una mañana y la llevó al amanecer a un pueblecito donde un artista local les estaba enseñando a hacer frescos. ¿Sabes qué es lo más divertido? Emma dejó las fotos a un lado. Planeábamos ir juntos a algún sitio todos los años, y después de la luna de miel, solo fueron los viajes de negocios de Justin y mis viajes a las galerías. «Trabajo», asintió Sara comprendiendo. «Sí, el trabajo». Emma recordó cómo había empezado. Primero los retrasos ocasionales en la oficina, luego los fines de semana con papeleo, luego las llamadas en mitad de la noche. Justin estaba ascendiendo en su carrera y ella estaba desarrollando una galería. «Cariño, lo siento, pero es un cliente importante», le decía él, cancelando sus planes para esa noche. «Por supuesto que lo entiendo», respondía ella, ocultando su decepción. Realmente lo entendía. Ella misma había tenido sus propias austeridades antes de las exposiciones cuando había pasado la noche en la galería. Justin tampoco se quejaba, solo le traía ropa limpia y café por las mañanas. «¿Te acuerdas de aquella Nochevieja?», preguntó Sara de repente. Emma se echó a reír. Claro que se acordaba. Hacía 3 años, ella y Justin habían planeado una cena romántica, pero ella se había retrasado por un examen imprevisto y él por una reunión urgente. Habían quedado en casa a la 1:30 de la madrugada, cansados y hambrientos. «¿Quieres pizza?», preguntó sacando el móvil. «¿En Nochevieja? ¿Por qué no? Recuerdo que en la universidad dijiste que tu sueño era comer pizza en pijama al son de las campanadas». A ella le sorprendió que se acordara de ese detalle. Pidieron la pizza más grande que encontraron, descorcharon el champán y vieron viejas comedias envueltos en cuadros escoceses hasta el amanecer. Fue la última velada verdaderamente espontánea que Emma recordaba. Después de ella, sus vidas se habían vuelto totalmente predecibles: trabajo,
casa, cenas ocasionales con amigos los fines de semana. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sara de repente. ¿De qué? Bueno, ¿de haberte casado tan joven? Emma se lo pensó un momento. No, no se arrepentía. A los 26 años le parecía la decisión más acertada. Justin era confiable, inteligente, ambicioso. Había apoyado sus sueños de tener su propia galería, la había presentado a la gente adecuada, la había ayudado con consejos. «Sabes, a veces echo de menos cuando estábamos enamorados», dijo finalmente. «¿Recuerdas cuando Justin solía venir aquí todos los días con café? Y un día lo volcó sobre ese horrible bodegón». Sí, el pintor se puso furioso, y Justin compró el cuadro al doble de precio para compensarle. Se rieron, pero Emma se sorprendió de repente pensando que todos los recuerdos vívidos que tenía de su marido pertenecían al pasado. Cuando intentaba recordar algo reciente, solo le venía a la mente la vida cotidiana. Él con su portátil en el sofá, ella con sus papeles en la mesa de la cocina, cenas rápidas y conversaciones breves antes de acostarse. ¿Sabes qué es lo raro? Emma reunió las fotos en una pila. Los dos teníamos tanto miedo de perder el trabajo que no nos dimos cuenta de que empezábamos a perdernos el uno al otro. Tal vez deberíamos hacer algunos cambios. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Tener una sorpresa, un viaje espontáneo, algo así? Emma negó con la cabeza. A Justin no le gustan las sorpresas. Dice que desbaratan los planes. ¿Antes le gustaban? Solía hacerlo, sí. ¿Recuerdas cuando organizó mi fiesta de 30 cumpleaños? Invitó a todos mis amigos, encargó una tarta con forma de galería de arte. ¿Qué le regalaste en su último cumpleaños? Gemelos, suspiró Emma. Él mismo envió el enlace a los que quería. El teléfono vibró. Un mensaje de Justin. Reunión importante hoy. Llegaré tarde. ¿Otra vez tarde? Sara preguntó notando la mirada en sus ojos. Sí. Sin embargo, esta noche también me quedaré hasta tarde. Tengo que terminar el catálogo. Volvieron al trabajo. Fuera de la ventana seguía lloviendo, recordándoles aquella tarde en Florencia en la que ella y Justin habían corrido bajo el aguacero, cogidos de la mano y riendo como niños. Me pregunté si se acordaba de aquello, y si era así, extrañaba aquellos momentos tanto como ella. Emma sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos. Tenía un trabajo que terminar. Después de todo, no era eso lo que ambos querían. Una carrera exitosa, estabilidad, respeto en sus respectivos campos, solo que nadie les había advertido del precio que había que pagar por esa estabilidad. Justin se aflojó la corbata y se recostó en la silla. El reloj marcaba las 7 de la tarde, pero la oficina seguía bullendo. Se acercaba el final del trimestre y todo el mundo estaba preparando informes. Caulfield. Mike, del departamento vecino, se asomó por la puerta. ¿Vas a la fiesta de empresa? Empieza dentro de una hora. Oh, mierda. Me olvidé por completo. Vamos, prepárate. El jefe va a presentar al nuevo abogado de Seattle. Justin se frotó los ojos. Quería irse a casa, al silencio y a una cena familiar frente al televisor. Pero no era profesional perderse tales acontecimientos. Envió un mensaje rápido a Emma. De la empresa, llegaré tarde. Casi de inmediato recibió una respuesta. De acuerdo, también llegaré tarde a la galería. Los colegas ya se habían reunido en el bar. Justin cogió un whisky y se sentó en la barra, observando. No le gustaban este tipo de reuniones, demasiada cháchara. Ahí está nuestro nuevo abogado. La voz del jefe hizo que todos se giraran. A su lado había una joven vestida con un estricto traje azul, pelo oscuro recogido en un prolijo moño, maquillaje mínimo. Rosalie Morrison, un saludo y bienvenida. Sonrió y empezó a estrechar manos. Cuando llegó el turno de Justin, notó el firme apretón de manos. Justin Caulfield, analista financiero. He oído hablar mucho de ti. Inclinó ligeramente la cabeza.
Tu informe sobre los mercados asiáticos fue impresionante. ¿Lees informes sobre mercados financieros? Tengo que hacerlo. Estoy especializado en derecho de sociedades. Una hora más tarde ya estaban sentados en una mesa del rincón, discutiendo las últimas tendencias del mercado. No esperaba encontrarme aquí con alguien que realmente entendiera del tema, admitió Justin. Y yo no esperaba que los financieros supieran sonreír, replicó ella. Él se rió. Touché. Al día siguiente se encontraron en la cafetería. ¿Puedo acompañaros? Rosalie le tendió una bandeja con ensalada. Claro. ¿Cómo está tu cabeza después de lo de ayer? Bien. Salí temprano. Me he dado cuenta. ¿No te gustan las fiestas de empresa? La verdad es que no. Prefiero una comunicación más socialización significativa, como la de ayer. Sonrió. Por ejemplo, empezaron a cenar juntos con regularidad. Rosalie demostró ser una conversadora interesante, ingenio agudo, sentido del humor, nada de cháchara. ¿Por qué Nueva York?, preguntó un día. Quería cambiar. Seattle se había vuelto demasiado predecible. Te entiendo. A veces parece que la vida se está convirtiendo en el día de la marmota. Exactamente. Te levantas, trabajas, vuelves a casa, cenas delante de la tele, te vas a la cama y es lo mismo de siempre. Terminó. Sus miradas se encontraron. Hubo una incómoda pausa de un segundo. ¿Qué opina tu mujer de que te quedes hasta tarde en el trabajo?, preguntó Rosalie. Emma, a menudo llega tarde. Tiene una galería. ¿Una galería? Interesante. Sí, arte moderno. Ella es persona apasionada. ¿Pero no la tuya? Justin se encogió de hombros. No me apasiona. ¿En qué eres bueno? Los números. Al menos tienen sentido. Rosalie se rió. Ah, sí, no como los perros azules de los cuadros. ¿Dónde has...? Vi un anuncio de una exposición. ¿La galería de tu mujer? Sí. ¿Quieres ir? ¿Me haces un tour? Sonrió socarronamente. Me temo que no soy un buen guía. Solo puedo hablarte de los precios. Entonces será mejor que me hables del nuevo proyecto. ¿Qué te parecen los mercados asiáticos? Se sintió aliviado de volver a terreno conocido. Era fácil hablar de trabajo con Rosalie. Captaba las cosas con rapidez y hacía las preguntas adecuadas. Los días se convirtieron en semanas. Hablaban de proyectos, compartían noticias, a veces simplemente guardaban silencio mientras tomaban una taza de café. Era cómodo. Sabes, dijo una vez, no pareces el típico financiero. ¿Cómo es un típico financiero? Lo único que le importa es el dinero, solo habla de trabajo. ¿De qué hablo? Hablas de la vida, solo que usando números para explicarla. Dudó. Hacía mucho tiempo que Emma y él no hablaban de la vida, solo de problemas domésticos y planes. Lo siento, melancólico, sacudió la cabeza. ¿En qué? En lo extraña que es la vida. A veces una persona cualquiera te entiende mejor que las que llevan años a tu lado. Rosalie lo miró detenidamente. No soy una persona al azar, Justin. Estoy aquí todos los días. Sus miradas volvieron a encontrarse y él sintió que algo cambiaba. Algo importante y peligroso al mismo tiempo. Tengo que irme, se levantó bruscamente. La reunión es en 10 minutos. Claro. ¿Nos vemos mañana? Hasta mañana. Mientras salía de la cafetería, pensó en el hecho de que por primera vez en mucho tiempo estaba deseando que llegara mañana. Y eso era lo que más le asustaba. ¿Qué tal una cena a la luz de las velas? Sara estaba hojeando una revista en su hora de almuerzo. Romance, todas las cosas... ¿En serio? La última vez que cociné, Justin estuvo sentado al teléfono toda la noche. Llamada urgente desde Tokio. Emma hizo girar su taza de café vacía entre las manos. Había notado un cambio en su marido en las últimas semanas. No, nada concreto, solo pequeñas cosas. Se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, hablaba menos de su día y,
lo más importante, tenía esa mirada distante cuando ella hablaba de algo. «Buenos días», dijo ella hoy. Respondió él metido en su teléfono. «Estaba pensando que tal vez podríamos salir este fin de semana». «Lo siento, cariño. Mucho trabajo. Quizá la próxima vez». Emma se acercó a la ventana de la galería. Fuera lloviznaba y los transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas, cubriéndose con paraguas. «¿Sabes?», dijo sin darse la vuelta. «A veces siento que vivo con un fantasma. Parece que está ahí, pero es como si no estuviera». «Habla con él». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo no se da cuenta de mi nuevo corte de pelo? ¿O que se olvidó de nuestro aniversario la semana pasada?» «¿Se olvidó del aniversario?». Emma asintió. «Por primera vez en 6 años. Le estaba esperando para cenar y me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde. Vino a las 11, ni se acordó». Por la noche, decidió hacer otro intento. Pidió su comida favorita en un restaurante italiano, abrió el vino, incluso se puso ese vestido negro que le gustaba. Justin llegó a las 8, cansado y distraído. «¿Hiciste la cena?». «La pedí, de Mario's». «Ah, gracias». Se sentó a la mesa, todavía mirando el teléfono. «¿Cómo te ha ido el día?». «Normal, mucho trabajo». «¿Me lo vas a contar?». Levantó la vista. «No hay mucho que contar, solo un día normal». «Hoy me ha pasado una cosa curiosa», empezó. «Vino un cliente». «Lo siento, amor», interrumpió él mientras sonaba el teléfono. «Tengo que contestar». Salió a la otra habitación. Emma oyó retazos de conversación, algo sobre un proyecto, un plazo, una reunión mañana. Cuando volvió, la pasta ya estaba fría. «Lo siento, llamada urgente». «Como siempre», dijo en voz baja. «¿Qué?». «Nada. ¿Quieres postre?». Emma decidió hacer una fiesta de limpieza general este fin de semana. Tal vez hacerlo juntos los uniría más, pero Justin estaba ocupado con el trabajo de nuevo. «Cariño, realmente necesito terminar este informe». «¿El sábado?». «La fecha límite es el lunes». Limpiaba sola, encontrando rastros de su vida pasada, entradas de cine, postales, fotos de ellos juntos. Aquí estaban en la playa, bronceados y felices. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace 2 años? ¿3? En un cajón de la cómoda había una caja con cartas que se habían escrito el primer año de su relación. Mensajes tontos y románticos de amor y sueños. «Me encanta tu sonrisa por la mañana», escribió Justin. «Me encanta cómo arrugas la nariz cuando piensas. Me encanta escuchar tus historias sobre arte». ¿Cuándo fue la última vez que dijo algo así? Esa noche, cuando Justin por fin se separó de su portátil, ella volvió a intentarlo. «¿Qué tal si vemos una película juntos?». «¿Ahora? Estoy un poco cansado». «Vale, como quieras». Ella caminó hacia el dormitorio, sintiendo su mirada en su espalda. ¿Quizás él también sentía algo? ¿Quizás él tampoco sabía cómo recuperar lo que había entre ellos? Compró entradas para el teatro la semana siguiente. Solían ir mucho a los estrenos. «Lo siento, el jueves hay una reunión importante», le dijo. «¿Por qué no vas con Sara?». Emma vio la obra con su amiga, riéndose automáticamente de los chistes y aplaudiendo en todos los lugares adecuados. Sara dijo algo en el intermedio, pero ella no estaba escuchando. En casa, Justin ya estaba dormido. Se tumbó a su lado, mirando al techo. Solían abrazarse antes de acostarse, hablando del día anterior. Ahora cada uno dormía en su lado de la cama. «¿Estás dormido?», preguntó en voz baja. La respuesta fue la respiración constante de su marido. Por la mañana se despertó antes de lo habitual. Justin seguía durmiendo y ella se limitó a mirarlo. En el sueño, su rostro parecía más suave, más joven. Así lo recordaba al principio de su relación. Él se movió, abriendo los ojos. «¿Pasa algo?». «No, es solo que te echo de menos». Él parpadeó. Claramente no esperaba tal admisión a primera hora de la mañana.
Estoy aquí, cariño. ¿En serio? Sonrió amargamente. A veces pienso que estás en algún lugar muy lejano. Él se sentó en la cama mirándola atentamente por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvídalo. Tienes que ir a trabajar. Se levantó y fue al baño, sintiendo que le escocían los ojos. No, no lloraría. Esta noche, no. Tal vez mañana pensaría en otra cosa. Tal vez mañana él volvería a ser el Justin que una vez amó, pero, por ahora, empezaría un nuevo día. Como siempre hacía. Era una fría mañana de octubre. Justin se calentaba las manos con una taza de café, sentado en una pequeña cafetería frente a la oficina. Era un lugar que había descubierto por casualidad. Rosalie le había sugerido una vez tomar café en un sitio que no fuera la cantina de la oficina. Aquí se está más tranquilo, había dicho entonces, y el café es mejor. Desde entonces, aquel era su lugar. Una mesita junto a la ventana, 2 capuchinos, música suave. Justin se sorprendió a sí mismo pensando que cada día esperaba con más impaciencia esas reuniones. El timbre de la puerta tintineó. Rosalie sacudió las gotas de su paraguas y sonrió al verle. Llevaba un traje azul oscuro que le hacía los ojos casi morados. Otra vez la primera en llegar, se sentó frente a él. ¿Qué tal la reunión? Aburrida. 2 horas discutiendo algo que podría haberse resuelto en 20 minutos. Clásico del género. Sacó su teléfono. Por cierto, ¿has visto las noticias? Morgan Stanley anunció una fusión. Sí, he estado siguiendo la situación. Creo que las acciones van a subir. ¿Ya la has comprado? Ayer. Una pequeña participación, solo para probar una teoría. Ella asintió comprensiva. Esa era la peculiaridad de su comunicación. Hablaban el mismo idioma, se entendían a medias. Justin se estaba dando cuenta de que con Rosalie no tenía que explicar las cosas obvias como lo hacía con Emma. ¿En qué estás pensando? La voz de ella le devolvió a la realidad. En nada. Un poco cansado. ¿Sabes lo que ayuda con la fatiga? Caminar. Él levantó una ceja. ¿Estás insinuando algo? Tenemos 1 hora para comer. ¿Damos un paseo? Caminaron por el parque cobijados bajo un paraguas. Las gotas de lluvia tamborileaban sobre la tela, haciendo un acogedor ruido de fondo. A veces siento que no estoy viviendo mi vida, dijo Rosalie de repente. ¿Conoces esa sensación? Justin asintió. La conocía demasiado bien. Te levantas por la mañana, vas a trabajar, haces todo bien, y luego piensas, ¿dónde estoy yo en todo esto? ¿Y qué haces con ese sentimiento? Todavía no lo sé. Por eso me mudé a Nueva York. Pensé que tal vez un cambio de lugar haría una diferencia. ¿Y? Y conocí a alguien que hace las preguntas correctas. Sonrió. Sus miradas se encontraron. Sus ojos reflejaban el cielo gris y algo más que dejó a Justin sin aliento. Rosalie, no, negó con la cabeza. Caminemos. Siguieron su camino en silencio. Justin podía sentir el calor del hombro de ella junto al suyo, el ligero aroma del perfume. Algo estaba cambiando entre ellos, sutil e inevitablemente. Al día siguiente volvieron a encontrarse en la cafetería. Rosalie había traído pasteles. Pensé en darme un capricho. ¿Quieres? Me encantaría. ¿Cómo van las cosas en casa? Preguntó, mirando diligentemente su taza. Bien, se encogió de hombros. Lo de siempre. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Es solo que... lo de siempre. Ella asintió comprensiva. Esa era su especialidad. Nunca presionaba, nunca hacía preguntas innecesarias. Solo estaba allí, escuchando. ¿Sabes? Dijo de repente, a veces envidio los números. Son sencillos, más o menos, sin medios tonos. ¿Y en la vida? La vida es complicada. Haces todo bien, pero no eres feliz. ¿Qué es la felicidad, Justin? Se preguntó. Yo solía saberlo, o pensaba que lo sabía. Ahora, no estoy seguro. Ella extendió la mano.
Tocó sus dedos ligeramente. Tal vez deberíamos buscar de nuevo. Él no apartó la mano. Su tacto era cálido, casi íntimo. En algún lugar de su mente sonó una alarma, pero Justin la ignoró. Los días se estaban convirtiendo en semanas. Se veían en la cafetería, paseaban a la hora de comer, hablaban del trabajo y de la vida. Justin se dio cuenta de que empezaba a fijarse en los detalles, la forma en que ella se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja cuando pensaba, el modo en que golpeaba la mesa con los dedos al ritmo de la música. Una noche se quedaron hasta tarde en la oficina trabajando en un contrato importante. «Se está haciendo tarde», dijo Rosalie mirando el reloj. «Deberíamos llamar a un taxi». «Yo te llevo», se ofreció, sorprendido de sus propias palabras. En el coche sonaba música tranquila. Estaban en silencio, pero era el silencio confortable de dos personas que no necesitaban palabras. Fuera de su casa, Rosalie se volvió hacia él. «Gracias por lo de esta noche. Gracias a ti, por ayudarme con el contrato. ¿Y por hablar? También por eso». Ella sonrió, y de repente él se dio cuenta de que no podía apartar los ojos de sus labios. El momento se prolongó, lleno de electricidad. «Tengo que irme», dijo ella en voz baja. «¿Nos vemos mañana? Hasta mañana». El primer beso fue espontáneo. Volvieron a quedarse en el despacho. Era más de medianoche. Rosalie cogió una carpeta, sus manos entraron en contacto y lo siguiente que Justin recordó fue el sabor de sus labios y el olor a perfume. «Esto no está bien», susurró ella. «Lo sé», respondió él, acercándola más a ella. En casa, Emma ya estaba dormida. Justin se quedó bajo la ducha durante un buen rato, intentando quitarse la culpa. Pero no desaparecía, ni tampoco el recuerdo de la suavidad de los labios de Rosalie. Por la mañana no podía mirar a su mujer a los ojos. «Llegas tarde», dijo Emma durante el desayuno. «Trabajo», respondió él habitualmente. «Ahora siempre llegas tarde». «Un proyecto importante». «Por supuesto», se volvió hacia la ventana. Con Rosalie acordaron olvidar lo sucedido, pero una semana más tarde volvió a ocurrir, esta vez en su coche después de una fiesta de empresa. «No deberíamos», dijo ella. «No deberíamos», convino él, desabrochándole los botones de la blusa. Estaban siendo absorbidos como por un vórtice. Los almuerzos se convirtieron en largos paseos por el parque, los roces casuales en abrazos apasionados en salas de reuniones vacías. Habían aprendido a mentir con maestría, reuniones importantes, proyectos urgentes, viajes de negocios. «Has cambiado», dijo Emma una vez. «Diferente». «¿Qué quieres decir?» «No lo sé. Es como si no estuvieras aquí». Permaneció en silencio. De hecho, sus pensamientos no estaban aquí. Estaban con Rosalie, en su cafetería, en su piso, donde empezó a visitarla cada vez más a menudo. Rosalie tenía un pequeño estudio con vistas al parque, paredes blancas, muebles minimalistas, libros bien colocados en las estanterías, todo diferente a su casa y a la de Emma. «¿Por qué la elegiste a ella?», preguntó Rosalie un día mientras estaban tumbadas en la cama. «Fue hace mucho tiempo. Éramos diferentes. ¿Y ahora?» «Ahora es complicado». Ella asintió comprensiva. Esa era su especialidad. Nunca le exigía más de lo que él podía darle. Emma había tratado de salvar su matrimonio. Cocinó cenas, compró entradas para el teatro, trató de hablar. Justin daba respuestas de una sola palabra, evitaba la intimidad, se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo. «Tal vez necesitamos unas vacaciones», sugirió un día. «¿Ir a algún sitio los dos solos?» «No es un buen momento», respondió él, pensando en el importante acuerdo en el que Rosalie y él estaban trabajando. Con Rosalie era diferente. Hablaban durante horas del trabajo, de la vida, del futuro. Ella entendía sus bromas, compartía sus puntos de vista, apoyaba sus ambiciones. «Me estás haciendo mejor persona», le dijo una vez. «No»,
solo veo tu verdadero yo. En la oficina mantenían las distancias. Colegas perfectos, nada más. Pero cada vez con más frecuencia Justin captaba miradas comprensivas de compañeros de trabajo. ¿Eres feliz?, preguntó Rosalie una tarde. Cuando estoy contigo, sí. ¿Y cuando no lo estoy? Él no contestó. Ambos lo sabían. No podía ser para siempre. Las cosas se estaban poniendo más difíciles en casa. Emma dejó de hacer preguntas, solo observaba con silencioso reproche. Vivían como vecinos, educados buenos días y buenas noches, raras cenas en silencio. «Te quiero», dijo Rosalie mientras estaban tumbados en su cama, escuchando la lluvia al otro lado de la ventana. Justin cerró los ojos. Sabía que debía responderle, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «No tienes que decir nada», le acarició la mejilla. «Sé que es complicado». Pero era demasiado tarde. Ambos sabían que habían cruzado el punto de no retorno. Cada día sin ella parecía vacío. Cada noche en casa una traición. «Tenemos que hablar», dijo Emma otra noche. «Ahora no», cogió su maletín. «Llego tarde a una reunión». Salió corriendo como un cobarde. Fue a casa de Rosalie aunque sabía que no debía. «Esto no puede durar para siempre», dijo ella al abrir la puerta. «Lo sé». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» «No lo sé», tiró de ella hacia él. «Solo quédate conmigo». En la oficina se volvieron menos cautelosos. Tocamientos casuales, miradas largas, almuerzos juntos. La gente empezó a cuchichear. «Ten cuidado», le advirtió Mike. «Se corre la voz». Pero a Justin no le importaba. Se estaba sumergiendo en esta relación como un torbellino, cada vez más profundo, sin pensar en las consecuencias. Emma dejó de esperarlo para cenar. A veces la encontraba dormida en el sofá, con manchas de lágrimas en las mejillas y vino sin terminar sobre la mesa. «No puedo seguir así», dijo Rosalie un día. «Tenemos que solucionar algo». Él sabía que ella tenía razón, sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada vez dejaba la decisión para mañana. La mañana empezó como de costumbre, con un café en su cafetería favorita. Rosalie estaba inusualmente callada, dando vueltas a su taza entre las manos, mirando a Justin por debajo de las pestañas. «¿En qué estás pensando?», preguntó él, mirándola distraídamente pasar el dedo por el borde de la taza. «En que nos estamos volviendo locos», levantó la mirada. «Y en que no nos importa». En la oficina intentaban mantener las distancias, pero se miraban constantemente en la sala de reuniones. En una reunión, sus manos se tocaron accidentalmente bajo la mesa, y Justin sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. A la hora de comer, descubrió que había olvidado en casa papeles importantes para la reunión de la tarde. «Iré contigo», le dijo Rosalie cuando estaba a punto de marcharse. «Tenemos que discutir los detalles del contrato». En el coche permanecieron en silencio. Su presencia cerca era enloquecedora. El olor del perfume, el contacto ocasional de su mano, la respiración tranquila. «¿Está Emma en el trabajo hoy?», preguntó Rosalie cuando se detuvieron frente a la casa. «Sí, tiene una reunión importante con un cliente. Va a llegar tarde». La casa los recibió con silencio. Justin fue al estudio a por unos papeles. Rosalie le siguió. En la penumbra de la habitación, sus ojos parecían más oscuros que de costumbre. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Ahora». En lugar de responder, él la atrajo hacia sí. Sus labios eran suaves y exigentes al mismo tiempo. Sus manos se deslizaban por sus hombros, enredándose en su pelo. En algún lugar del borde de su mente, el pensamiento parpadeó que esta locura estaba aquí, en su casa, pero no podían detenerse ahora. Rosalie gimió suavemente cuando él empezó a besarle el cuello. Sus dedos desabrocharon los botones de su camisa, su respiración entrecortada. Oyeron el ruido de la puerta principal abriéndose demasiado tarde. Emma estaba en el umbral del despacho, con una carpeta en la mano.
Su rostro se puso blanco como la tiza y sus ojos se abrieron de par en par. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La reunión se ha cancelado. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Justin se apartó de Rosalie, que se ajustaba frenéticamente la blusa. Emma, no lo hagas. Ella levantó la mano en un gesto protector. Simplemente, no lo hagas. Su mirada se deslizó lentamente sobre el pelo revuelto de Rosalie, sobre la camisa arrugada de Justin, sobre el sofá con sus cojines arrugados. Así que es así, dijo en voz baja. No había histeria en su voz, solo un cansancio infinito y algo más que hizo que a Justin se le estrujara el corazón. «Puedo explicarlo», empezó él. Emma negó con la cabeza. «¿Qué exactamente? ¿Cómo trajiste a tu amante a nuestra casa? ¿O cuánto tiempo lleva pasando esto?» Rosalie se desplomó contra la pared, con la cara encendida. «Probablemente debería irme», murmuró. «Oh, no». La voz de Emma adquirió un tono acerado. «Quédate aquí. Yo soy la que sobra aquí». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus tacones repiquetearon sobre el parqué, un sonido nítido y mesurado que provocó escalofríos en Justin. «Emma, espera». Se detuvo en la puerta, pero no se volvió. ¿Sabes qué es lo peor? Lo adiviné, ¿no? Solo que no quería creerlo. Sus hombros dieron una pequeña sacudida, pero su voz se mantuvo firme. «Espero que seas feliz». La puerta se cerró con un chasquido silencioso. Justin se apresuró a seguirla, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que no entendía? «Tengo que irme», dijo Rosalie en voz baja. Él asintió sin mirarla. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Acababa de arruinarlo todo. Con un acto de locura, había echado a perder 10 años de su vida. Hubo un silencio opresivo en la casa después de que Emma se marchara. Rosalie se ajustó nerviosamente la ropa sin mirar a Justin. «Llamaré a un taxi», le tembló la voz. «Yo lo conduciré». «No tienes que hacerlo. Tienes que ocuparte de las cosas aquí». Cuando la puerta se cerró tras ella, Justin se hundió pesadamente en una silla. Emma regresó 3 horas más tarde. Entró en la casa, se dirigió a la cocina, se sirvió un poco de vino. Se sentó frente a su marido, mirándolo atentamente con los ojos enrojecidos. «Cuéntamelo». «¿Qué cosas?» «Todo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dónde os conocisteis? ¿Por qué ella?» «Trabajamos juntos. Ella es una nueva abogada». «Eso no es lo que estoy preguntando». Emma sorbió su vino. «¿Por qué, Justin? ¿Qué hice mal?» «No tiene nada que ver contigo. Es que... ¿Sucedió?» Sonrió amargamente. «No pasa nada porque sí. No eres un chico para enamorarte a la primera falda». «No digas eso». «¿Cómo debo decirlo?» Su voz subió de tono. «¿Cómo se supone que debo reaccionar cuando pillas a tu marido con tu amante en tu propia casa?» El teléfono volvió a sonar. El de Rosalie. Emma miró la pantalla. «Contesta. Hazle saber que estás vivo. Ahora no es el momento». «¿Cuándo era el momento?» «Cuando te la follabas a mis espaldas». Justin se estremeció. Nunca había oído a su mujer decir esas palabras. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir. «¿Lo sientes?» Emma se rió, notas histéricas audibles en su risa. «¿De verdad? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Se levantó y empezó a pasearse por la cocina. 10 años de matrimonio. 10 años, Justin. ¿Y todo para qué? ¿Por una secretaria legal? No es una secretaria. Oh, lo siento. Abogada corporativa. ¿Así está mejor?» Estaba temblando. Cogió la taza de la mesa y la lanzó contra la pared con fuerza. «Te odio. La odio. La odio a ella. Me odio a mí misma por no haberlo visto». Justin intentó acercarse a ella. «Emma, cálmate. No te atrevas. No me toques». En ese momento volvió a sonar el teléfono. Emma lo cogió. «Sí, te escucho. Oh, eres tú. Sí, está aquí. No, no puede hablar. Estamos arreglando las cosas. ¿Qué?
Claro que estás avergonzada. Te estás follando al marido de otra. Emma, es suficiente. No, no es suficiente. Déjala escuchar. Que sepa lo que ha arruinado. Rosalí estaba diciendo algo al otro lado, pero Emma la interrumpió. ¿Sabes qué? Quédatelo. Es todo tuyo. Solo recuerda. Un día él te hará lo mismo a ti. Tiró el teléfono sobre la mesa y se volvió hacia su marido. Lárgate. ¿Qué? Fuera de mi casa, inmediatamente. Esta es nuestra casa. Ya no lo es. Ya nada es nuestro. Justin subió al dormitorio y comenzó a empacar. Le temblaban las manos. De abajo llegaba el ruido de una vajilla rota. Emma estaba rompiendo su juego familiar. Rosalí le esperaba en el coche a la vuelta de la esquina. Abrió la puerta en silencio y condujo hasta su apartamento. Solo en el piso habló por fin. ¿Qué pasa ahora? No lo sé. Tiene razón. Yo destruí tu familia. No, los dos lo hicimos. Rosalí se sentó en el sofá, envolviéndose en sus brazos. Sabes, siempre he despreciado a las amantes. Las consideraba separatistas, depredadoras, y ahora yo misma... Basta. No, no lo haré. ¿Viste sus ojos? ¿Viste cómo nos miraba? Justin se sentó a su lado, trató de abrazarla, pero ella se apartó. No lo hagas. Solo... dame tiempo para pensar. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre nosotros, sobre ella, sobre lo que hemos hecho. Se alejó, dejándola sentada en la oscuridad. Toda la noche vagó por la ciudad, intentando averiguar cómo había salido todo mal. ¿Cuándo había perdido el control? ¿Cuándo había dejado que sus sentimientos le nublaran el juicio? Por la mañana, recibió un mensaje de Emma. Voy a pedir el divorcio. No intentes contactarme. De Rosalí. Tenemos que hablar, pero no hoy. Estaba en medio de una calle extranjera mirando la pantalla de su teléfono y sentía que su mundo se desmoronaba. Y lo peor de todo es que él era la causa de ese derrumbe. Mike vivía en un pequeño piso en Brooklyn, un apartamento de soltero con un mobiliario mínimo y una nevera perpetuamente vacía. No hizo preguntas, se limitó a dejar libre el sofá y me dio una llave de repuesto. Quédate el tiempo que necesites, me dijo tendiéndome una toalla limpia. Justin se quedó mirando el techo durante la primera noche, escuchando los sonidos desconocidos de una casa extraña. En algún lugar del piso de arriba lloraba un bebé. Detrás de la pared había una televisión encendida y fuera pasaban coches de vez en cuando. No era como en casa, donde la tranquila respiración de Emma solía ser lo único que se oía a esas horas. La mañana empezó con dolor de cabeza y olor a café instantáneo. Mike estaba sacudiendo tazas en la cocina, preparándose para el trabajo. ¿Tienes hambre? Justin negó con la cabeza. Se le retorcía el estómago al pensar en comida. Se vistió mecánicamente con el traje arrugado de ayer y se dirigió a la oficina. Rosalí no se había presentado a trabajar, había enviado un mensaje de baja por enfermedad. Tal vez fuera lo mejor. No sabía qué decirle después de lo de ayer. El día se hizo interminable. Justin miraba las cifras de los informes, pero se desdibujaban ante sus ojos. A la hora de comer, se dirigió a su cafetería y a la de Rosalí, pero se dio la vuelta en la puerta. Demasiados recuerdos. Por la tarde fue a casa a recoger sus cosas, esperando que Emma no estuviera allí, pero estaba, sentada en la cocina con un vaso de vino, mirando por la ventana. Ni siquiera se giró cuando él entró. Justin subió al dormitorio en silencio. Emma ya había sacado sus fotos de la mesilla de noche y había metido sus libros en una caja. Recogió mecánicamente la ropa, los papeles, los artículos de aseo. En algún lugar del fondo del armario había un viejo jersey, regalo de Emma para su primera Navidad. Justin lo sostuvo entre sus manos, recordando cómo ella le había tendido vergonzosamente el rollo, temerosa de que el regalo pareciera demasiado simple. Emma seguía sentada en la cocina. Justin se detuvo en la puerta. He cogido lo esencial. Volveré más tarde a por el resto. Ella asintió sin volverse. ¿Eso es todo? Sí. No. No. Yo... Vete.
El piso de Mike olía a pizza y cerveza. Su amigo intentaba animarle con historias del trabajo, pero Justin apenas escuchaba. El rostro de Emma estaba frente a sus ojos, pálido, con ojos descoloridos. Un mensaje de Rosalie llegó por la noche. Lo siento, necesito tiempo. Él la entendió. No sabía lo que quería. Cuando la primera oleada de pasión se desvaneció, todo lo que quedó fue vacío y culpa. Por la mañana se despertó con el olor a café recién hecho, café de verdad, no instantáneo. Mike estaba junto a la cocina. Pensé que te vendría bien un buen desayuno. Justin asintió agradecido. Era la primera vez en días que tenía hambre. Todo seguía igual en el trabajo, solo que ahora cada rincón de la oficina le recordaba a Rosalie. Su escritorio, la sala de conferencias donde se habían besado por primera vez, la cafetería de la esquina. Al anochecer, permaneció sentado en el coche durante largo rato, mirando por las ventanas de su casa y la de Emma. La luz estaba encendida en el dormitorio. A ella siempre le gustaba leer antes de acostarse. Me pregunto qué estaría leyendo ahora. Solían hablar mucho de libros, compartir sus experiencias. ¿Cuándo dejó de ser así? ¿Cuándo dejaron de hablar de otra cosa que no fueran trivialidades domésticas? El teléfono estaba en silencio. Ni Emma ni Rosalie se habían puesto en contacto. Estaba solo en una ciudad llena de gente y el vacío parecía no tener fin. Mike no hacía preguntas, pero Justin podía ver la preocupación en sus ojos. Una noche, sin embargo, su amigo no pudo soportarlo. Tienes que decidirte. O vuelves con tu mujer o empiezas una nueva vida, pero no puedes hacerlo, ni aquí ni allí. Justin asintió. Sabía que su amigo tenía razón, pero ¿cómo elegir cuando no sabes lo que quieres? ¿Cómo decidir cuando cualquier decisión puede herir a alguien? Se quedó despierto por la noche, repasando los últimos meses en su cabeza. La pasión por Rosalie, el distanciamiento de Emma, el momento en que todo se descontroló. ¿Dónde estaba ese punto de no retorno? ¿Cuándo podrían haberse arreglado las cosas? Y lo más importante, ¿quiere arreglar las cosas? ¿O simplemente tiene miedo al cambio, aferrándose a la vida a la que está acostumbrado? Al séptimo día, el abogado de Emma llamó. Una conversación fría y formal sobre la división de bienes. Justin escuchó y pensó, ¿podrían caber 10 años de matrimonio en unas pocas y secas frases jurídicas? La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Emma deambulaba por las habitaciones como un fantasma, tocando cosas que aún conservaban rastros de su vida en común. Había guardado las fotos la primera noche. No soportaba ver las caras sonrientes, el momento de felicidad congelada. Sara llegó sin avisar, con una botella de vino y una caja de pizza. Pensé que te vendría bien un poco de compañía. Se sentaron en la cocina, donde ayer Emma había estado gritando a su marido. Ya habían limpiado los trozos de vajilla rota, pero en la pared quedaba una mancha de una taza tirada. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Emma hizo girar el vaso entre sus manos. Podía sentirlo, ¿verdad? Vi los cambios, noté que se alejaba. Pero no quería creerlo. Sara escuchó en silencio. Sabía que lo más importante ahora era dejar hablar a su amiga. Y esta Rosalie, el nombre le salió con dificultad. Joven, guapa, con éxito. Probablemente se reía de mí, la estúpida esposa que no se da cuenta de nada. No eres tonta, dijo Sara en voz baja. Simplemente lo amabas. Le quería, sonrió Emma con amargura. ¿Él me amaba? ¿Alguna vez? Por la noche no podía dormir. La cama le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Encendió la televisión solo para llenar el silencio. Por la mañana, Sara insistió en que Emma fuera a trabajar. No puedes quedarte en casa compadeciéndote de ti misma. La galería era más fácil, siempre había algo que hacer. Emma se sumergía en su trabajo, se quedaba hasta tarde, llegaba temprano. No puedes esconderte aquí para siempre, dijo Sara. No me escondo,
Estoy trabajando. Pero sí se escondía. De la casa vacía, de sus pensamientos, de la realidad de que su marido prefería a otra. Una noche encontró su camisa vieja en el cesto de la ropa sucia. Maquinalmente se la acercó a la cara. Aún conservaba su olor. Emma rompió a llorar, sentada en el suelo del cuarto de baño, apretando aquella maldita camisa entre las manos. Sara la encontró allí una hora más tarde. Había pasado a ver cómo estaba después de oír los sollozos. Ya, cállate, abrazó a su amiga. Llóralo todo. Ya no puedo estar aquí, sollozó Emma. Sus cosas están por todas partes, su olor, sus recuerdos. Ven a quedarte conmigo. No, esta es mi casa. No dejaré que me echen de aquí. Al día siguiente, reorganizaron el lugar. Movieron los muebles, cambiaron las cortinas, compraron ropa de cama nueva. Emma metió metódicamente las cosas de Justin en cajas, libros, CD, ropa que él no había recogido. ¿Qué vas a hacer con esto? Enviárselo. No quiero quedarme con nada. El trabajo ayudaba. Emma organizó una nueva exposición. Celebró varias subastas con éxito. Los clientes destacaban su profesionalidad, sin saber que tras la fachada empresarial se escondía una mujer destrozada. Las noches seguían siendo difíciles. Se despertaba de pesadillas en las que los veía juntos una y otra vez. A veces quería llamarle, oír su voz, preguntarle, ¿por qué? ¿Qué había hecho mal? Sara venía casi todas las noches con comida, películas, noticias. Hablaban de todo menos de Justin. «Sabes», dijo Emma un día, «ni siquiera estoy enfadada con él. Es solo que duele. Ya pasará». «¿Cuándo?» «Cuando dejes de esperar que desaparezca». Pasaron los días. Emma aprendió a vivir sola, a cocinar para uno, a dormir en un lado de la cama, a no esperar llamadas ni mensajes. Aprendió a ser ella misma, no la mujer de otro. La llamada del abogado fue formal y breve. Divorcio, reparto de bienes, como todo el mundo. Emma escuchó y pensó, ¿realmente es posible tachar 10 años así como así? ¿Convertir el amor en áridos términos jurídicos? Lo superarás, decía Sara. Eres fuerte. No me siento fuerte. Exactamente por eso eres fuerte, porque sigues viviendo, incluso cuando duele. Una mañana, Emma se vio reflejada en el espejo y no reconoció a la mujer que la miraba. Más delgada, con sombras bajo los ojos, pero con una nueva expresión en el rostro. Más dura, más madura. «Sobreviviré», le dijo a su reflejo. «Sobreviviré». Y por primera vez en mucho tiempo lo creyó de verdad. Rosalí estaba sentada en su piso, mirando la lluvia por la ventana. Había pasado una semana desde el día en que todo se derrumbó. Una semana que había pasado de baja por enfermedad, evitando reuniones y conversaciones. Justin respetó su petición de tiempo para pensar. Era lo correcto, pero solo hacía que doliera más. Echaba de menos su voz, sus conversaciones, la forma en que la miraba. «Te has enamorado», le dijo a su reflejo en la ventana. «Tú, que siempre te enorgulleciste de tu racionalidad, has caído en la trampa más banal». Se preparaba el café de la mañana en la máquina, 2 tazas por costumbre. La segunda quedó intacta, un recordatorio de la frecuencia con que Justin se pasaba por su casa por las mañanas. El trabajo tenía que volver. No podía esconderse entre 4 paredes para siempre, fingiendo estar enferma. Rosalí sacó un estricto traje de su armario, una armadura que debía protegerla de las miradas indiscretas de sus compañeros. La oficina la recibió en silencio. Era demasiado temprano. Había llegado a las 7 a propósito, con la esperanza de no ver a Justin. Pero su chaqueta ya estaba colgada en el respaldo de la silla. También había llegado pronto. «Buenos días». Su voz la hizo estremecerse. «Buenos días». No se giró, fingiendo estar ocupada con sus papeles. «¿Cómo estás?» «Bien. Mucho trabajo acumulado». Conversación formal, palabras vacías. Y por dentro, todo se apretaba con el impulso de darse la vuelta, de mirarle a los ojos, de sentir su tacto.
Rosalí, no lo hagas. Finalmente se dio la vuelta. Por favor, solo... Ahora no. Él asintió y se alejó. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sucedido aquello que tanto temía? ¿Cuándo una simple atracción se había convertido en un sentimiento tan desgarrador? Por la noche, vagó por la ciudad durante un largo rato, tratando de encontrar el sentido de sí misma. Entró en su cafetería y se marchó inmediatamente, incapaz de estar allí sin él. En casa, Rosalí sacó su diario, donde siempre anotaba los acontecimientos y pensamientos importantes. Aquí estaba su primer encuentro con Justin, una nota seca sobre un nuevo colega. Su primer almuerzo juntos, más detalles, una mención a lo fácil que era hablar con él. El primer beso, un apunte apresurado lleno de signos de exclamación. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Quizás aquella noche en la que habían trabajado hasta altas horas de la madrugada en el contrato y él había hablado de sus sueños, o cuando él fue el único que se dio cuenta de que ella estaba de mal humor y le trajo su café favorito. El teléfono vibró. Un mensaje de Justin. Te echo de menos. Dos simples palabras que la dejaron sin aliento. No respondió, pero lo releyó una y otra vez. Por la noche, soñó con su primera conversación de verdad, la del parque bajo la lluvia. Él había hablado de sentirse perdido, y ella había escuchado y entendido cada palabra. Eran tan parecidos, dos personas que representaban los papeles que se esperaba de ellas. Por la mañana se duchó, se maquilló con cuidado, se puso su vestido favorito. Se miró en el espejo. Una mujer guapa y con éxito. Una divorciada, amante de un hombre casado. Le quiero, le dijo a su reflejo. Dios, realmente lo amo. Esa confesión debería haber hecho una diferencia, pero solo empeoró las cosas. Ahora no podía esconderse detrás de excusas sobre la pasión y la atracción. Esto era amor, real, profundo, completamente fuera de tiempo. En el trabajo, ella le evitaba, inmersa en sus asuntos. Pero cada vez que él pasaba, ella sentía su presencia con todo su cuerpo. Cada mirada casual, cada contacto involuntario era doloroso. Por la noche, sentada en el piso vacío, pensaba en su mujer. ¿Cómo se sentía ahora? ¿Cómo se siente una mujer cuando le arrebatan a su marido? Rosalí siempre se había considerado fuerte e independiente, pero ahora se avergonzaba. Te enamoraste de un hombre casado, se dijo a sí misma. Has arruinado una familia. Deberías sentirte fatal. Pero en lugar de culpa, solo sentía nostalgia de él. Por sus conversaciones, por su sonrisa, por la forma en que la miraba, como si fuera algo especial. Un nuevo mensaje de él. ¿Podemos hablar? Ella se quedó mirando la pantalla un largo rato. Luego escribió, ahora no, aún no estoy preparada. Pero ambos sabían que ese ahora no podía durar para siempre. Tarde o temprano tendrían que decidir qué hacer con este amor que había llegado en tan mal momento y de tan mala manera. Justin permaneció largo rato sentado en el coche aparcado frente a su casa, su antiguo hogar. En sus manos hacía girar el ramo, los lirios favoritos de Emma. Una tontería, pero tenía que hacer algo. La puerta principal cedió ante una llave familiar. Aún no había cambiado las cerraduras. Dentro, todo había cambiado. Cortinas nuevas, muebles reorganizados, sus fotos compartidas habían desaparecido. La casa parecía ajena, como si nunca hubiera vivido aquí. Emma estaba sentada en la cocina hojeando unos papeles. Levantó la cabeza al oír pasos y su rostro se cerró al instante. ¿Por qué has venido? Para hablar, le tendió las flores. Te debo una explicación. ¿Explicar? Ella ni siquiera miró el ramo. ¿Qué quieres explicar exactamente, Justin? Él bajó las manos. Los lirios bajaron la cabeza con tristeza como si ellos también percibieran lo inapropiado del momento. Sé que te hice daño,
empezó. No quise... ¿No era tu intención? Su voz era tranquila y eso lo hacía aún peor. ¿Qué querías? ¿Divertirte? ¿Sentirte joven? No, no es eso. Ia, confundida. Emma se levantó y se acercó a la ventana. A la luz del sol poniente su perfil parecía especialmente frágil. Justin notó que había adelgazado y parecía cansada. «Sabes», dijo sin volverse, «me he estado culpando. Pensé que quizá no había prestado suficiente atención, que quizá no me había preocupado lo suficiente. Y entonces me di cuenta de que no era yo. Eras tú». Emma, «No, déjame terminar. Tú elegiste. No fue ella quien te sedujo, no fueron las circunstancias. Tú lo elegiste. Cada vez que me mentiste, cada vez que saliste con ella, fue tu elección». Se quedó en silencio. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Te amaba, continuó Emma. Te amé durante 10 años, y tú ni siquiera tuviste el valor de admitirlo. Tuve que atraparte para descubrir la verdad. Quería decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de la primera vez? ¿Después de la 10ª? ¿O cuando se quedara embarazada? Sus palabras dieron exactamente en el blanco. Justin se desplomó en su silla, todavía sosteniendo el ramo que nadie quería. Estoy intentando arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Se volvió finalmente hacia él. ¿Qué hay que arreglar? ¿La confianza? ¿El respeto? 10 años juntos. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz se mantuvo firme. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo odiarte. Simplemente no siento nada. Vacío. Justin se levantó, dando un paso hacia ella. Tal vez deberíamos intentarlo de nuevo. Terapia, hablar. ¿Por qué? Para tranquilizar tu conciencia. ¿O porque ella te rechazó? Retrocedió como si recibiera un golpe. Emma sonrió amargamente. ¿Crees que no lo sé? Ella pidió la baja por enfermedad, evitándote. Y tú has venido corriendo a tu mujer, el viejo y seguro puerto. No es así. ¿Cómo? Explícamelo, Justin. Explícame por qué estás aquí con estas malditas flores en vez de estar con ella. Se quedó en silencio. En serio, ¿por qué? ¿Por qué Rosalí no contestaba al teléfono? ¿O porque aquí, con Emma, todo le resultaba familiar y conocido? Vete, dijo en voz baja. Solo vete. Emma, por favor. No, no seré el apoyo. No seré a la que vuelvas cuando la nueva te aburra. Yo también tengo mi orgullo. Caminó hacia la puerta, la abrió. Y llévate tus flores. Ahora no me gustan los lirios. Empezaba a llover fuera. Justin estaba bajo una farola, sosteniendo un ramo que nadie quería, y pensó en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años. Un paso en falso, una decisión equivocada, y todo se desmorona como un castillo de naipes. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Rosalí. Tenemos que hablar. Miraba fijamente la pantalla, sintiendo que todo se apretaba en su interior. ¿Qué podía decirle? Que estaba intentando volver con su mujer, que estaba aún más confuso. La lluvia arreciaba. Los lirios que tenía en las manos se mojaron y se cayeron por completo. Justin los tiró a la papelera más cercana y se dirigió a su coche, sintiéndose más perdido que nunca. Justin se quedó mirando el mensaje de Rosalí durante largo rato. Le temblaron los dedos al teclear una respuesta. Estaré allí dentro de 1 hora. De camino a verla, se detuvo en una floristería. Se paró frente al escaparate, mirando los coloridos ramos, y de repente se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué tipo de flores le gustaban a ella. Hablaron de muchas cosas, de trabajo, de sueños, de la vida, pero no de cosas tan sencillas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la florista. Lirios, dijo él maquinalmente. Solo cuando cogió el ramo se dio cuenta de que eran las mismas flores que acababa de intentar regalarle a Emma. Se le amargó la boca. Rosalí no abrió la puerta enseguida. Estaba vestida con ropa de casa.
pantalones suaves, jersey holgado. Nunca la había visto así. «Entra», dijo, cogiendo las flores. «Voy a preparar té». La observó moverse por la cocina con suavidad, un poco nerviosa. Antes la habría cogido de la mano y tirado de ella. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. «Estaba en su casa», dijo de repente. «En casa de Emma». Rosalí se quedó paralizada con la tetera en las manos. «¿Por qué?» «No lo sé. ¿Querías disculparte? ¿Arreglar las cosas? ¿Y funcionó?» «No», sonrió amargamente. «Sabes, ella tiene razón. Soy un cobarde. Ni siquiera ahora me decido». Rosalí le puso la taza delante. «¿Qué quieres?» Si lo supiera, envolvió la taza con las manos calentando sus dedos helados. «Cuando estoy contigo, quiero estar contigo. Cuando la veo a ella, me siento culpable y quiero recuperarlo todo. ¿Y si nos sacas a los dos? ¿Qué quieres para ti?» Él la miró. «No sé quién soy sin ti. Con Emma tenía la vida perfecta, estable, correcta. Contigo me siento vivo y solo, simplemente, perdido». Rosalí se sentó enfrente. «Sabes, yo también estoy perdida. Me enamoré de un hombre casado, arruiné a mi familia y ahora no sé qué sigue». «¿Te enamoraste? ¿Y pensabas que era solo una aventura?» Sonrió tristemente. «Yo no soy así, Justin. No destruyo familias por diversión». Se acercó a ella y le cogió la mano. «Lo siento, por todo esto, por arrastrarte a esto». Me dejé arrastrar. Ella no apartó la mano. «Pero no podemos seguir así. Tienes que decidir. ¿Y si elijo mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Quedarte con mi mujer por sentido del deber? ¿Estar conmigo por pasión? ¿O simplemente huir de todo?» Se sentaron en silencio, cogidos de la mano a través de la mesa. La lluvia retumbaba al otro lado de la ventana. El reloj hacía tic-tac en la cocina. Los lirios del jarrón inclinaron la cabeza, igual que los que él había dejado en la urna frente a la casa de Emma. «No puedo ayudarte a elegir», dijo Rosalí al fin. «Pero tampoco esperaré para siempre». Asintió con la cabeza. Se levantó, se acercó a ella y le dio un beso suave, de despedida. «Necesito tiempo». «Lo sé». Le acompañó hasta la puerta. «Pero no tardes mucho». Ya en el coche se dio cuenta de que había olvidado preguntarle qué tipo de flores le gustaban. Pero ya no importaba tanto. El piso de Mike estaba tranquilo. Justin se sentó en el sofá que había sido su cama durante las últimas semanas y hojeó las fotos de su teléfono. Aquí había fotos de él y Emma en su primer aniversario, aquí unas vacaciones en Italia, aquí una foto cualquiera de ella leyendo un libro con los pies apoyados en una silla. Y aquí hay fotos recientes con Rosalí, tomadas a escondidas en la oficina, en su cafetería, en el parque. Dos mujeres, dos vidas. Una tan acogedora y familiar como un viejo jersey, la otra tan brillante y excitante como el primer sorbo de champán. «No puedes quedarte aquí sentado para siempre», dijo Mike, poniéndole el café delante. «Lo sé. Y no puedes dar vueltas entre los dos. Lo sé». Realmente lo sabía. Todas las mañanas, al despertarse, pensaba en Emma. ¿Cómo estaría sola en su gran casa? Cada noche sus pensamientos volvían a Rosalí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pensando? La oficina era lo más difícil. Rosalí se comportaba con profesionalidad, pero él notaba sus miradas furtivas hacia él. Había una pregunta en su mirada para la que él aún no tenía respuesta. Una noche, después de trasnochar trabajando en sus informes, empezó a hacer una lista de pros y contras, igual que en su época escolar. Era ridículo. Con Emma, estabilidad, pasado compartido, rutina. Con Rosalí, pasión, novedad, intereses compartidos. ¿Estás tratando de racionalizar los sentimientos?, preguntó Rosalí, viendo casualmente la lista sobre su escritorio. «Intento comprenderme a mí mismo». «¿Y cómo está funcionando eso?», sacudió la cabeza. «¿Cómo explicar algo que uno mismo no entiende?
¿Cómo describir este sentimiento constante de culpa hacia uno y de anhelo por el otro? Pero poco a poco, día a día, algo iba cambiando. Notó que cada vez pensaba menos en casa, menos en volver a su antigua vida, pero cada vez pensaba más en el futuro, nuevo, desconocido, con Rosalí. «¿Sabes?», le dijo una vez a Mike, «cuando estoy con Emma, siento que debería estar mejor. Y cuando estoy con Rosalí, siento que soy lo suficientemente bueno». ¿Y eso qué significa? No lo sé. Tal vez que estoy cansado de tratar de encajar. Con Rosalí era fácil. Ella entendía su trabajo, compartía sus puntos de vista, se reía de sus bromas. Con ella no había necesidad de explicar cosas obvias ni de fingir ser otra persona. «Te echo de menos», le envió un mensaje una noche. «Lo sé», respondió ella, «pero no seré tu apoyo. Nunca lo fuiste». Era verdad. Desde el principio, desde la primera vez que se habían conocido, ella había sido algo más, un reflejo de sus propios deseos, su verdadero yo. Emma envió los papeles del divorcio a través de su abogado. Justin miró las pulcras líneas y se sintió extrañamente aliviado. Era como si una decisión que temía tomar hubiera sido tomada por él. «¿Estás seguro?», preguntó Mike cuando Justin dijo que firmaría los papeles. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Condujo hasta casa de Rosalí sin anunciarse. Ella abrió la puerta y levantó las cejas sorprendida. «¿Pasa algo?». «Te quiero», dijo él en lugar de un saludo. «Y lo he elegido. Si todavía quieres estar conmigo». Ella lo miró durante un largo momento, luego dio un paso atrás, dejándolo entrar en el piso. «¿Quieres entrar?». No fue un sí rotundo, no era la escena de una película romántica, pero había más esperanza en esa simple pregunta que en todas las confesiones en voz alta. «¿Estás seguro?», preguntó más tarde, mientras estaban sentados en la cocina con tazas de té frío. «Estoy segura de que quiero probarlo, segura de que me hace sentir viva, seguro de que no quiero seguir fingiendo». Ella asintió. «Bien, pero vayamos despacio, ¿vale?». «Lo que tú digas». En esto también estaba ella, sin presiones, sin exigencias, solo aceptación y comprensión. Al día siguiente firmó los papeles del divorcio. Fue doloroso poner fin a 10 años de historia, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. «Lo siento», le escribió a Emma. «Por todo». Ella no respondió. Tal vez era mejor así. «Quiero todo o nada», dijo Rosalí, mirando los copos de nieve que se arremolinaban en el aire fuera de la ventana. Sin insinuaciones ni secretos, estaban sentados en su piso, en la misma cocina donde todo había empezado meses atrás. Justin pasó distraídamente el dedo por el borde de la taza. «¿Qué quieres decir exactamente?». «Basta de medias tintas. Si estamos juntos de verdad, sin esconderse, sin mirar atrás». Él la miró, decidido, directo, real. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. «La gente hablará», comentó. «Dejémosles. Estoy harto de los cuchicheos a mis espaldas, de las miradas oblicuas en el despacho. Quiero poder cogerte de la mano por la calle sin miedo a que me vean». Tenía razón. Todos estos meses habían vivido como ladrones, viéndose furtivamente en cafés fuera de la oficina, evitando compartir compañía, ocultando sus sentimientos tras la máscara de una relación laboral. «He solicitado un traslado a otro departamento», dijo Justin. «Así será más fácil». «No se trata del trabajo, se trata de nosotros». Rosalí se sentó frente a él. «Quiero una relación normal, Justin. Quiero despertarme contigo sin pensar en que ya es hora de que vuelvas a casa con tu mujer. Quiero hacer planes sin mirar atrás a tu pasado. Todavía tengo un pasado. Todo el mundo tiene uno, pero yo no quiero formar parte de él. Quiero ser tu futuro». Extendió la mano y le tocó la mejilla. Ella se acurrucó en su palma, tapándose los ojos. «Sabes», dijo en voz baja,
Cuando te vi por primera vez en la oficina pensé, he aquí una mujer que sabe lo que quiere. ¿Y tú sabes lo que quieres? Ahora lo sé. Realmente lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo no había dudas ni dolorosas bifurcaciones. Solo estaba ella, fuerte y frágil al mismo tiempo, exigente y tierna. Quiero estar contigo, dijo. De verdad, abiertamente, sin mirar atrás. Aunque todo el mundo nos juzgue, aunque todo el mundo esté en contra. Ella sonrió, esa sonrisa especial que él tanto amaba. Te has vuelto más valiente. Me haces mejor persona. No, solo te ayudo a ser tú misma. Hablaron hasta el amanecer, del futuro, de planes, de volver a empezar. Decidió que se quedaría en casa de Mike hasta que encontrara su propia casa. No quiero precipitarme, dijo Rosalie. Primero aprendamos a estar juntos normalmente. Él la comprendió. Después de todo lo que había pasado, ambos necesitaban eso. Una oportunidad para construir una relación de la manera correcta, sin prisas ni secretos. En el trabajo, Justin anunció oficialmente el traslado. Hubo miradas de sorpresa, susurros a sus espaldas, pero no le importó. Por primera vez, sintió que estaba haciendo lo correcto. Empezaron a ir a comer juntos, no escondidos en los rincones, sino al aire libre. Empezaron a aparecer en eventos corporativos como pareja. Era extraño y emocionante al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo un día. Por primera vez en mi vida, no estoy intentando ser otra persona. Rosalie asintió comprensiva. ¿Por qué no tienes que fingir? Veo tu verdadero yo y te acepto así. Estaban aprendiendo de nuevo, a estar juntos, a conocerse, no como amantes que se roban momentos de felicidad, sino como dos personas que construyen un futuro común. ¿Qué tipo de flores te gustan?, preguntó un día. Las del campo, sencillas, pero auténticas. Al día siguiente le llevó un ramo de flores silvestres y su sonrisa valió todas las rosas del mundo. A veces era difícil. Los fantasmas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, pero lo superaron, día a día, paso a paso. ¿Vamos a conseguirlo?, preguntó una noche. Lo conseguiremos, ahora sé lo que quiero. ¿Y qué es? Un futuro. Contigo. Ella se apretó contra él, y había más verdad en aquel abrazo que en todas las palabras del mundo. Empezaban de nuevo, no como fugitivos del pasado, sino como dos personas que se habían elegido la una a la otra. La firma de los papeles duró menos de una hora. No hubo disputas sobre la propiedad. Justin le dejó la casa a Emma, llevándose solo sus pertenencias personales y algunos de sus ahorros. Sus abogados asienten cortésmente y firman los papeles. 10 años de matrimonio terminaron de un plumazo. Emma salió del juzgado sintiéndose extrañamente ligera. Era como si le hubieran quitado una pesada mochila de los hombros. Sara la esperaba en la entrada. ¿Cómo estás? Extraña, está vacío. ¿Y libre? Fueron a la cafetería favorita de Emma, igual de acogedor que antes, pero ahora lo miraba con otros ojos, no como una mujer casada, sino como una mujer libre. «¿Sabes?», dijo Sara, removiendo su café, «tal vez ha llegado el momento de empezar a salir». «¿Ahora? ¿No es un poco pronto? ¿Cuándo? ¿Te vas a quedar en casa sufriendo?». Emma negó con la cabeza. «No estoy preparada». Pero la vida, como de costumbre, se salió con la suya. Una semana más tarde, un hombre entró en la galería, un hombre alto con un mechón gris en su pelo oscuro. Se detuvo ante un cuadro que Emma había comprado recientemente. «Interesante obra», dijo sin darse la vuelta. «¿Un artista joven?». «Sí, acaba de empezar. ¿Sabes algo de arte contemporáneo?». «Más bien intento entenderlo. Soy arquitecto. Estoy más cerca de las formas más estructuradas». Se giró y Emma se encontró con la atenta mirada de unos ojos marrones. «Michael Reynolds», se presentó. «Emma Caulfield. Quiero decir,
Solo Emma Grant ahora. Recientemente divorciada, no había curiosidad ociosa en su voz, solo comprensión. ¿Tanto se nota? Reconozco la expresión de tu cara. Yo misma pasé por eso hace 2 años. Hablaron durante casi 1 hora. Michael era un conversador interesante, inteligente, con un sutil sentido del humor. Realmente entendía el arte, aunque lo viera con ojos de arquitecto. ¿Tomamos un café?, preguntó antes de marcharse. Hablamos de la diferencia entre arquitectura y pintura. Emma quiso negarse por costumbre, pero captó una mirada de Sara detrás del mostrador. Asentía enérgicamente y ponía ojos temerosos. ¿Por qué no? El café se convirtió en cena. Michael habló de sus proyectos, mostró fotos de los edificios que había diseñado. Emma habló de los artistas con los que trabajaba, de su visión del arte. «¿Sabes?», dijo él mientras la acompañaba a casa. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien fuera tan fácil hablar. Igualmente. ¿Lo repetimos alguna vez? Ella aceptó, sorprendida de su propia decisión. Pero con Michael era realmente fácil, sin presiones ni expectativas. ¿Y bien?, preguntó Sara exigente al día siguiente. Cuéntamelo. ¿Contarme qué? Acabamos de cenar. ¿Y? Eso es todo. Es interesante, inteligente. No trata de impresionar. Sara puso los ojos en blanco. Dios, ¿te has fijado siquiera en lo guapo que es? Emma sonrió. Claro que se había dado cuenta, como las arrugas en las comisuras de los ojos cuando se ríe, y las elegantes manos de arquitecto, y la forma en que escuchaba atentamente. Michael llamaba todos los días, no de forma obsesiva, solo para compartir sus impresiones sobre una exposición que había visitado o para pedirle su opinión sobre un nuevo proyecto. «¿No estoy presionando?», le preguntó una vez. «No, tranquilo», asintió comprensivo. «Lo sé, después de un divorcio es difícil volver a confiar». Caminaron mucho, por la ciudad, por los parques. Michael le enseñó edificios que ella desconocía, le contó sus historias. Ella le llevaba a pequeñas galerías, le presentaba artistas. «Estás diferente», comentó Sara un mes después. «Vivo». ¿De verdad? Sí, ya sabes, cuando estabas con Justin, especialmente últimamente, como que te desvaneciste, y ahora estás brillando de nuevo. Emma pensó por un momento. Efectivamente, se sentía diferente, más tranquila, más segura de sí misma. Michael no trataba de cambiarla ni de hacerla suya, simplemente la apoyaba y la dejaba ser ella misma. Su primer beso había sido en la puerta de la galería, ligero, casi casto. Michael no se había precipitado y ella se lo agradecía. «¿Sabes?», le dijo una vez, «me alegro de haber entrado en tu galería». «Yo también». Se alegró mucho. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba, sino que le atraía con nuevas posibilidades. Y aunque no sabía lo que les esperaba a ella y a Michael, ahora se sentía bien con solo estar cerca de él. La vida continuaba, nueva, desconocida, pero quizá incluso mejor que antes. Emma casi nunca iba a esta parte de la ciudad, demasiados recuerdos, pero hoy tenía una cita con un artista en su estudio. Caminó por la calle familiar, observando los cambios, el nuevo letrero de la cafetería, la fachada renovada de la casa. Vio a Justin desde lejos, reconoció su forma de andar, el giro de sus hombros. Él también la vio y aminoró el paso un segundo. Podrían fingir que no se habían dado cuenta, alejarse, pero ambos sabían que eso sería una cobardía. «Hola», dijo él, deteniéndose a una distancia prudencial. «Hola», una pausa incómoda. Se quedaron en medio de la acera, molestando a los transeúntes sin saber qué decir. «Tú te ves bien», dijo finalmente. «Gracias, gracias a ti también». Y era verdad, tenía buen aspecto, traje diferente, nuevo corte de pelo. Feliz. «¿Café?», sugirió de repente. «Hay un nuevo local cerca». Ella quiso negarse,
pero se sorprendió pensando, ¿por qué no? Son adultos. La cafetería resultó ser pequeña y acogedora. Se sentaron junto a la ventana y pidieron un capuchino. ¿Qué tal la galería?, preguntó cuando el silencio se hizo bastante incómodo. Va bien. Estamos preparando una nueva exposición. ¿Ese artista de los perros azules? No, el otro. Joven, prometedor. Asintió. Sorbió su café. Sabes, a veces lo echo de menos. Nuestras conversaciones sobre arte. ¿En serio? Quiero decir, nunca estuviste realmente interesado. Quizá por eso lo echo de menos. No apreciaba lo que tenía. Emma miró por la ventana. Había gente corriendo, coches circulando, un día normal en la ciudad. ¿Cómo está Rosalie?, preguntó, sorprendida de poder pronunciar el nombre sin amargura. Bien, empezamos de nuevo. Bien. Me alegro por ti. De nuevo, era la verdad, no la mentira educada que los ex-cónyuges dicen cuando se encuentran, sino un sentimiento real. ¿Y tú? ¿Escuché que estás viendo a alguien? Sí, Michael. Es arquitecto. ¿Y cómo es él? Diferente, muy diferente. Justin asintió comprensivo. Eso es bueno. Estar con alguien diferente. Se quedaron en silencio un momento. No el silencio pesado que habían tenido al final de su matrimonio, sino uno tranquilo. Dos personas que ya no necesitaban fingir. «Sabes», dijo de repente, «te debo una disculpa. No por enamorarme de otra persona, eso pasa, sino por la forma en que actué. Por mentir, por ser un cobarde». «Lo sé», le miró. «Pero ahora no importa». «¿De verdad?» «De verdad. Los dos hemos crecido fuera de él, como de la ropa vieja». Sonrió ante su comparación. «Siempre has tenido un don para encontrar las palabras adecuadas. No siempre. Si no, quizá las cosas habrían sido diferentes». «No», negó con la cabeza. «Habría sido igual, solo que habría llevado más tiempo». Terminó su café, miró su reloj. «Tengo que irme. Reunión con el artista». «Claro». Él sacó la cartera, pero ella le detuvo. «Ya la cojo yo». Salieron a la calle. El viento primaveral agitaba el pelo de Emma, jugaba con el dobladillo de su chaqueta. «Sabes», dijo ella, «me alegro de que hayamos hablado». «A mí también. Quizá quedar así de vez en cuando, solo para tomar un café». Ella negó con la cabeza. «No lo creo. Todavía no. Quizá más adelante». Él comprendió. Asintió. «Buena suerte, con la exposición, y, en general. Y a ti, con Rosalie. Espero que todo te salga bien». Se fueron en diferentes direcciones. Emma caminaba por la calle y pensaba, qué extraño que la persona que antes había sido la más cercana a ella ahora fuera solo una conocida. Y qué extraño que ya no le doliera. Por la noche, Michael llamó. Ella le contó lo del encuentro con sencillez y calma, como si se encontrara con un viejo conocido. «¿Estás bien?», le preguntó. «Sí, muy bien. La primera vez en mucho tiempo». La primavera de aquel año fue especial. La ciudad parecía despertar después de un largo invierno, cerezos en flor en los parques, el aire lleno de calidez y anticipación del cambio. «Se alquila casa». Emma clavó el cartel y dio un paso atrás. Michael le pasó el brazo por los hombros. «¿Estás segura?» «Sí», se apretó contra él. «Sabes, pensé que sería más difícil». Su nuevo piso en el centro de la ciudad ya se había convertido en un verdadero hogar, luminoso, espacioso, con grandes ventanales y paredes donde colindaban los cuadros de ella y los dibujos de él. Fue allí, después de desembalar la última caja, donde Michael se arrodilló. El anillo era exactamente como ella siempre había querido. Un sencillo bisel de oro engastado con un único diamante. Como el propio Michael, nada de ostentación, solo sinceridad. Esa misma mañana, al otro lado de la ciudad, Rosalie se quedó mirando las dos rayas de la prueba sin poder creer lo que veían sus ojos.
Su corazón latía como loco. «¡Justin!», gritó. «¡Ven aquí!». Corrió al cuarto de baño, limpiándose las manos con una toalla mientras avanzaba. Estaba preparando la cena. «¿Qué? ¿Qué pasa?». Ella le tendió la prueba en silencio. Justin miró las rayas, parpadeó, volvió a mirar. ¿Es lo que creo que es?». Rosalía sintió, intentando contener una sonrisa. Justin emitió algún sonido ininteligible, la cogió en brazos y la hizo girar alrededor del cuarto de baño. «¡Cuidado!», se echó a reír. «El bebé», exhaló él, deteniéndose. «Nuestro bebé». Se arrodilló, apretó la oreja contra su vientre todavía plano. «Hola, bebé, o niña. Jesús, Rosalí, vamos a ser padres». Ella le pasó los dedos por el pelo, sintiéndole estremecerse. «¿Estás contento?». «¿Contento?». No sé si hay una palabra para describirlo. Se levantó de un salto, abrazándola de nuevo. «Cásate conmigo». «¿Qué?». «Cásate conmigo. Ahora mismo. Quiero decir, no ahora mismo, pero...». Justin le puso un dedo en los labios. «¿Estás segura? ¿Esto no es por el bebé?». «No. Quiero decir, sí. Quiero que nuestro bebé tenga una familia de verdad. Pero llevo mucho tiempo pensando en ello. Solo miedo de asustarlo». Ella lo miró a los ojos brillantes y vio allí todo lo que necesitaba saber. «Sí. ¿Sí? Sí. Me casaré contigo». Su reacción fue exactamente la que ella había imaginado en secreto. Puro placer sin adulterar. La rodeó por la habitación y luego se arrodilló y apoyó la mejilla en su vientre. «Hola, nena. O niña. Jesús, Rosalí, vamos a ser padres». Se casaron con un mes de diferencia. Primero, Emma y Michael, en una pequeña iglesia en el campo. Luego, Justin y Rosalí, una ceremonia igualmente modesta, solo para la familia inmediata. Emma recibió la invitación y se quedó mirando el sobre dorado durante un buen rato. Extrañamente, no había dolor, solo una ligera tristeza y un sincero deseo de felicidad para los dos. Escribió un breve «Felicidades» y envió un pequeño regalo. Un cuadro de un joven artista que había descubierto recientemente. «¿Estás bien?», preguntó Michael dándose cuenta de la invitación. «Ya sabes, bien, muy bien». Aquella tarde, Emma estaba sentada con Michael en el balcón. Él le estaba mostrando el diseño de un nuevo edificio, una torre de cristal que cambiaría el perfil de la ciudad. «Y aquí es donde estará tu nueva galería», dijo señalando la planta baja. «¿La mía?». «Sí. He llegado a un acuerdo con el cliente, si tú lo quieres, claro». Le besó con ternura, agradecida. Este era su futuro, su futuro. Rosalí estaba preciosa con su vestido de novia. El embarazo la hacía parecer un cuadro renacentista. Justin no se separaba de ella ni un paso, y de vez en cuando le tocaba la barriga, que ya se le notaba. «Sabes», le dijo a un amigo después de la ceremonia, «nunca pensé que fuera posible ser tan feliz». Esa noche se tumbaron en su nuevo piso, espacioso, luminoso, con una habitación infantil que daba a un tranquilo patio. «¿Cómo vamos a llamar al bebé?», preguntó Justin acariciando el vientre de su mujer. «Aún es pronto, y ni siquiera sabemos quién es». «No importa, lo que importa es nuestro bebé». La vida cambió para todos, como cambia una ciudad en primavera, gradual pero inevitablemente. Todos encontraron su camino, su hogar, su amor. Y tal vez así es como estaba destinado a suceder, a través del dolor y la pérdida de la única felicidad que es verdaderamente suyo. ¿Sabes qué?, Emma le dijo a Michael esa noche. «Creo que así es como tenía que suceder». Él la acercó en silencio. Fuera de la ventana la ciudad nocturna zumbaba, tenían todo un futuro por delante y por fin se sentía bien.